Pues bienvenidos una noche más, una vez más, a su programa Better Human, Better World, a este último capítulo de la serie de la justicia, de la serie Heridas de la Infancia, el capítulo Justicia. Y fíjate, antes de iniciar formalmente, quiero comentarte, Frank, que al principio de toda esta serie yo estaba como dudoso en poder realizarla, puesto que es una serie larga, son 5 capítulos, prácticamente cada capítulo duró alrededor de 2 horas, y yo decía, pues a la gente quizás se le haga tediosa, pero fíjate que afortunadamente no, afortunadamente a la gente le ha gustado. La vez pasada tuvimos participación de algunas personas, y pues bueno, al menos yo aprendí o he aprendido bastante acerca de este tipo de heridas de la infancia, el cómo identificarlos, el cómo saber si yo o alguien más está o tiene esta herida, y ser un poco más empáticos quizás en la relación con esa persona. Quizás no nada más mi esposa, mi novia, mi mamá, sino con todo el mundo, ¿no? Entonces realmente es una serie que nos ha dejado bastante aprendizaje y mucha tarea, mucha tarea. Al principio yo estaba renuente a hacer 5 capítulos, y ahora siento algo de nostalgia porque ya se va a acabar. Pues yo creo que estamos pensando en el mismo punto. Yo también me siento con cierta nostalgia porque hoy terminamos con el último capítulo de esta serie, que también para mí fue sumamente novedosa. Aprendí igual bastante al respecto de... debo decir que yo desconocía al respecto del tema hasta que llegó la propuesta y la desarrollamos, y entonces fue un tema que, que da un mensaje muy propositivo. Yo lo veo de esa manera, porque identificando nuestras propias heridas y las heridas de nuestro prójimo, de nuestro semejante, efectivamente nos tiene que dar la capacidad para ser empáticos con nosotros mismos y los demás, y mejorar nuestras relaciones humanas. Hay un estigma que la psicología tiene, que es precisamente el hecho de descubrir trastornos hasta donde no los hay. Pero todo radica en cómo tú manejas la información. Si tú manejas la información de manera propositiva y descubres en algún momento que tienes alguna herida o te identificas con alguna de ellas, pues la invitación es que te atiendas, te des ese espacio para ti mismo y puedas no solamente sanar esas heridas, sino mejorar la relación con las personas, que es el objetivo. Correcto. Pues ahora sí vamos a dar inicio formalmente a este programa. Bienvenidos una noche más, un viernes más, a su programa Better Human, Better World. Francisco, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí nuevamente, gracias por acompañarnos y por brindarnos toda esta información y este conocimiento, que con mucho gusto lo recibimos y lo cobijamos, haciéndolo parte de nosotros mismos, y así mismo nosotros poder actuar con nuestros hijos, con las personas que conocemos, con nuestros nietos en algunos casos. Realmente es información que nos ayuda, información que muy poca gente quiere en ocasiones saber. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias, pues un viernes más de compartir. Estamos ya viendo la última de las heridas de la infancia. Muchísimas gracias por la invitación y también por la enormísima paciencia que me tuvieron durante estas emisiones a lo largo de todo este tiempo. Muchísimas gracias, y muchas gracias por estar también con nosotros. Pues ahora sí, la herida de la justicia, o quizás la pudimos haber llamado injusticia. Y bueno, esta herida es esa que se crea cuando nos sentimos, o cuando sentimos que no somos valorados, respetados como es debido. ¿Cómo surge esta herida y qué hacer para sanarla?
pues quédense porque Francisco y yo estaremos el día de hoy hablando acerca de esta herida. El día de hoy, cerrando esta serie de heridas de la infancia, analizaremos y te explicaremos justamente qué es esta herida de justicia o de injusticia en algunos casos. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Better Human, Better World. Y bueno, esta herida, Francisco, por lo que yo llegué a investigar, son personas que normalmente hoy en día se ven o son personas rígidas, que solo ven un tono de color, ya sea blanco o sea negro, que son súper exigentes, que dicen si está bien o está mal, no hay tintas medias. Así se ven este tipo de personas. Son personas que tienen mucho miedo a equivocarse, son personas que tratan o ven su vida, tratan de hacer su vida toda perfecta. ¿Cómo se genera esta vida, esta herida, Francisco? Bien, partiendo del concepto de la dualidad que maneja el sentimiento de injusticia, diremos que la persona está en conflicto entre lo bueno y lo malo, entre lo perfecto y lo imperfecto. Hay una dualidad, ¿no? Entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Ese es un primer conflicto. Este conflicto se da cuando las personas están en el proceso del discernimiento, en el manejo de los límites, en la acumulación de recompensas, la asimilación de los castigos, todos esos procesos que se dan entre los 4 años y medio y los 5 años y medio. Es el último año de periodo en el que el niño está entre la realidad y la fantasía, y generalmente se da entre las personas del mismo género o del mismo sexo, es decir, se da entre el padre y el niño o entre la madre y la niña, y se da por una razón muy, muy importante. También es un proceso de identificación. El proceso de identificación quiere decir que el niño va a emular o va a replicar muchas de tus actitudes, tanto positivas como negativas, y entonces en base a esa dinámica que se den entre los dos, es como se va a desarrollar esta herida de la injusticia, porque el niño va a evaluar las actitudes del padre como buenas o malas, como recompensa y castigo, y va a determinar si las merece o no las merece. Se genera una herida cuando el niño asume que no se le está dando lo que necesita, o asumimos que no se nos está dando lo que necesita o lo que merecemos de acuerdo a las cualidades que identificamos en nosotros mismos, porque este es el procedimiento que se da. En base a las cualidades o a los aciertos o a los méritos que yo vaya acumulando a lo largo de la dinámica entre mi papá y yo, pues entonces yo voy a determinar, o yo voy a decir si mi papá está actuando con justicia o no está actuando con justicia conmigo. Cuando esto no se cumple de manera saludable, es cuando sucede lo que tú nos mencionabas al principio: personalidades sumamente exigentes consigo mismas y con los demás, con una capacidad de juicio sumamente concreto, así se le llama, concreción de pensamiento, en el sentido de o es blanco o es negro, no puede haber términos medios, precisamente porque esa persona no adquiere la capacidad para ser flexible, el sentimiento de empatía y la comprensión necesaria como para asumir que todos cometemos errores y no está mal. Eso no es una enfermedad, es algo natural en los seres humanos. Pero como él está buscando que lo valoren como una persona sumamente positiva y buena, como alguien valioso, como alguien trascendente, pues él no se permite los errores, precisamente porque si se permite los errores, no obtiene el premio que busca. Los psicólogos manejan esto dentro de un estadio que le denominan obsesivo compulsivo.
Fíjate que aquí acabas de mencionar algo bien importante, el merecimiento. Y el merecimiento, o esta herida más bien dicho, se genera desde los padres a los hijos, y los hijos van replicando lo mismo, Francisco, porque el padre, de tanto que viene siendo una persona rígida, perfeccionista, nunca tiene esa satisfacción, incluso cuando ya logró sus objetivos. Y cuando ya los logró incluso, siente que no lo merece. Entonces, bueno, ese es en la parte adulta, pero en la parte del niño también se va generando esta misma historia, porque como bien no lo dices, yo niño siento que nunca es suficiente. Yo siempre estoy esperando a que me reconozcan precisamente por resultados. Pueden ser resultados escolares, pueden ser resultados incluso de cuando llevas a tu hijo al fútbol y metes un gol, o si no lo metes, estás viviendo en base a resultados. E incluso si ganaste el campeonato, un ejemplo, o si sacaste las mejores calificaciones de tu salón, sientes que no es suficiente. Sientes que no te mereces eso y siempre ya estás, en lugar de disfrutar el momento, tú como niño, estás ya pensando en el siguiente. Y muchas ocasiones nosotros como padres lo ocasionamos también porque no le damos ese reconocimiento a nuestros hijos. Ese reconocimiento de, ¿sabes qué? Muy bien, bien jugado. Aunque no hayas metido gol, disfrútalo. Disfruta tu partido, disfruta el correr, ¿no? Aunque no sacaste las mejores calificaciones, muy bien, está bien el resultado que tienes. Y disfrútalo. Enfócate también en otras cosas, en otras circunstancias, en vivir tu vida, no nada más vivir en base a un resultado, porque muchas ocasiones se nos va la vida en eso. A eso le llamamos de exigencia. ¿Cómo? Nosotros le llamamos exigencia, un alto nivel de exigencia, que el niño se estrese, el niño se preocupe, el niño se angustie, el niño busque constantemente tener el primer lugar, ser siempre el ganador, siempre sobresalir, destacar, etcétera, y anula otros momentos que también son importantes, como la amistad, la empatía, la camaradería, la comprensión, el apoyo, etcétera. ¿Por qué lo anula? Cuando un adulto vive de esa manera, en ese nivel de exigencia, nosotros decimos, los psicólogos decimos que está en el plano meramente infantil, porque no tiene un asunto de flexibilidad. La diferencia entre el niño y el adulto es que el adulto ya por lo menos puede justificar racionalmente su actitud, ¿no? Por ejemplo, si tú le dices a un adulto, oye, es que hace 3 horas que saliste de tu trabajo y no te has ido de la empresa, ¿por qué no te vas? Ah, es que yo tengo puesta la camiseta y hasta que no termine, pues me voy, ¿no? Ese es un nivel de exigencia que tiene desde la infancia, es decir, él no se puede ir hasta que no cumpla con sus responsabilidades, no merece descansar hasta que no alcance las expectativas que se esperan de él. Y entonces, en base a eso, en base a los resultados que obtenga, él va a deducir si es bueno, si es malo, si es competente o no. Por eso es una herida de la infancia en cuanto al nivel de justicia e injusticia que se implanta en el niño. ¿Qué es lo justo y qué es lo injusto? Tiene 3 puntos, la evaluación de la justicia o la injusticia según diversos autores. Para empezar, nos definimos nosotros como justicia el hecho de que a cada persona se le dé lo que corresponde en función de sus méritos, sus aciertos o viceversa, en función de los errores o los desaciertos que tenga en la vida, ¿sí? De acuerdo a cómo hayas actuado es lo que tú mereces, ¿no? Pero como el concepto de justicia, como muchos otros, es sumamente subjetivo, entonces, aquí la cuestión es,
Tenemos, para hablar de justicia, tenemos que respetar la dignidad de las personas, tenemos que considerar las circunstancias, poner todo en un contexto y dar en justa medida, obviamente, equilibrado, una consecuencia de un acto. Eso sería justicia, respetando obviamente la dignidad de la persona. Esos conceptos el niño no los tiene claros. El niño evalúa su conducta en función de lo que diga o de lo que vea de su papá, ¿no? Si su papá le sonríe, si su papá le dice que es un campeón, el niño lo va a asumir literalmente y entonces él quiere replicar otra vez la misma sensación de alegría, de placer, de bienestar que le generó el reconocimiento de su padre, y para lograrlo pues obviamente va a ir subiendo su nivel de exigencia, ¿no? Va a entrar al campo de fútbol y entonces en lugar de disfrutar el partido lo que va a buscar es destacar sobre los otros jugadores, y después va a subir, va a ir subiendo de tono, va a ir subiendo de tono y va a ir subiendo de tono, ¿no? Hasta que llegue el momento en que el niño se estresa, se angustia y somatiza las situaciones. Es cuando nosotros ya estamos hablando de un trastorno psicosomático. Pero de entrada su nivel de exigencia es sumamente alto, en donde no permite el más mínimo de los errores. ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, a nuestros hijos a que esta parte de autoexigencia, en el mismo ejemplo del fútbol, cómo le podemos ayudar a nuestro hijo a que no se autoexija tanto, a que mejor disfrute el partido, disfrute lo que está haciendo? El primer concepto que el niño tiene que aprender para equilibrar sus emociones y sus actitudes es que en la vida siempre existe una dualidad. Es decir, vas a entrar al partido y existe la posibilidad de que ganes o existe la posibilidad de que no ganes. Y en ambas circunstancias no pasa nada. Si ganas, es maravilloso. Y si pierdes, no importa. De todas maneras, entraste al partido, lo disfrutaste, la pasaste bien con tus amigos. O sea, es ir remarcándole al niño cosas que él tiene que ver según su edad, ¿no? La amistad con sus amigos, el tiempo con ellos, el aprender, el ir creciendo. Es decir, vas a tener en la temporada otros partidos, no te preocupes, si pierdes no pasa nada, pero empezamos por el papá, porque estamos en un país en donde es profundamente futbolero, entonces ese discursito de flexibilidad, pues en el papá no aplica, y ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Porque el papá, desde que entra el niño, todavía ni siquiera toca la pelota y ya está gritando. Entonces ahí es donde tenemos la bronca realmente, no en el niño. Ok, ¿cómo ayudamos al papá a que entienda que el niño está en formación? El niño no es un profesional, el niño está en formación, en aprendizaje. ¿Cómo ayudamos al papá para que le baje un poquito? A veces que el papá tiene que hacerse consciente de su propio nivel de exigencia, de lo que está proyectando en su hijo. O sea, haz de cuenta que esto es como los niños artistas, ¿no? Que el papá no pudo ser cantante y le exigen al niño cantar y cantar y cantar, o lo llevan a casting, tiene que ir descubriendo qué lo conecta con ese nivel de exigencia que proyecta en el niño, para que el papá se vaya siendo consciente y diga, bueno, tú estás replicando lo mismo que hicieron contigo, ¿no? Así como te exigieron a ti, no te daban chance de cometer errores, porque lo justificaban con un concepto de disciplina, porque habemos muchos padres que somos de la vieja escuela, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues los hombres no lloran, los hombres tienen que trabajar y todo lo tienen que hacer bien, y no tienes que mostrarte débil ni vulnerable frente a las personas. O sea, es un discurso que ellos tienen que ir identificando para que puedan ellos darse cuenta que tanto el niño como el adulto son seres humanos, porque habemos adultos que nosotros no vemos a los niños como personas, sino como seres inferiores, ¿no? Discursos como, oye, necesitas explicarle al niño su proceso de duelo, murió su abuelita, explícale qué pasa, ¿no? Está chiquito, no entiende, no se da cuenta.
Eso es minimizar al niño, eso es quitarle al niño la posibilidad de que se vaya formando y vaya entendiendo muchos aspectos de la vida que a veces ni el adulto entiende, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que revisar qué discurso me dieron a mí que yo estoy replicando en el niño para que pueda disminuir ese nivel de exigencia en el sentido de tan solo preguntarme, si voy a un partido de fútbol con el niño, ¿cuál es mi intención? ¿Verlo ganar o pasar tiempo con él? Que él se dé cuenta que a mí las actividades que él realiza, lo que a él le gusta, me interesa y estoy al pendiente de él, que lo hago porque lo quiero, porque lo amo. Y no me importa si obtiene o no obtiene el trofeo. Yo lo que quiero como papá es que él me vea a su lado, que lo estoy acompañando y que lo estoy fortaleciendo. Esa sería, digamos que, una actitud sana de un papá frente a un hijo, ¿no? Porque obviamente si el niño pierde, pues se va a sentir triste o se va a sentir mal, ¿no? Entonces tú que como papá, qué tienes que hacer? Pues tienes que estar preparado para brindarle al niño ese cobijo y ese consuelo frente a su pérdida, que para él es importante. Pero si cuando llega contigo, eres un no sé qué, y cómo es posible, y que no hiciste tal, y que, pues obviamente se va a sentir muy mal. O sea, si ya de por sí va mal, cuando llega contigo se va a poner peor. Y generalmente eso es lo que pasa. O sea, porque el fútbol lo asumen como un tema delicado. De hecho, hay un proverbio muy popular que dice, no podemos hablar de fútbol, de religión ni de política, ¿no? Entre nosotros. Y yo digo, ¿pero por qué? Ah, pues no podemos convivir dos amigos que le vamos a un equipo completamente diferente, porque yo soy América y tú eres Chivas, o yo soy Chivas y tú eres Lo asumimos como parte de nuestra cultura, pero no desde el punto de vista como parte de una identidad y de un país, sino como propia. Lo que le sucede a la América me sucede a mí, ¿sí? Entonces, por eso hay gente que llora cuando pierden un equipo, por esa identidad que tienen con el equipo, ¿me explico? Pero es desmedido. Por eso es un asunto de injusticia que a un niño se le exija que juegue como un jugador profesional, porque ni tú mismo lo haces, ¿no? Entonces ahí es donde entra la injusticia, donde tú le dices al niño, tienes que estar en forma, pero él te ve bien panzón. Entonces ahí es donde estamos cometiendo injusticias con el niño y a veces no lo vemos. Correcto, para que nos quede un poquito más claro, primero es analizar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de lo que voy a hacer o de la actividad que está haciendo mi hijo? Y recordar que somos soporte para nuestros hijos. Esté bien o esté mal, tenemos que ser ese soporte en el cual nuestros hijos se puedan acercar a nosotros y decir, quizás llorar por la frustración que le Claro, generó el hecho de haber perdido o el hecho de no haber sacado la nota más alta en su escuela. bueno, Y bueno, justamente como nos comentas, constantemente los niños se están autoexigiendo y nosotros a su vez les estamos exigiendo más, y el niño, fíjate que tiene esta parte de percepción en que el valor de la actividad o del resultado de esa actividad, eh, se dan ese valor como personas por por cómo lo vemos nosotros como padres, no por lo que somos. Entonces, pues más que nada recordarles que nosotros somos seres humanos y valemos por el simple hecho de existir, no por un resultado, ¿sí? la cuestión aquí es que Yo, nosotros tampoco podemos manejar valores absolutos, porque la cuestión, un valor absoluto, ¿cuál es? Si en el semestre o en el periodo de tu evaluación sacas 10, eres un buen niño y eres inteligente, ¿no?
cuando las condiciones de inteligencia o las condiciones de bondad de una persona o dignidad de una persona, como tú bien mencionas, no dependen ni de sus aciertos ni de sus errores. Entonces, cuando tú le manejas al niño valores absolutos como el sí, el no, y no le ayudas a manejar las posibilidades, las probabilidades, los resultados diferentes, el asunto de la diversidad, es decir, oye, vas a encontrarte en la escuela eh, a niños con diferentes capacidades, pero tú tienes las propias, no te compares con ellos, tú tienes las propias, entonces tú tienes que encargarte de hacer brillar tus propias capacidades según tus posibilidades, según tus circunstancias, según tus momentos. Ajá. Pero aquí hay un problema y por eso precisamente se genera esa herida de la injusticia en el niño. El problema es que el niño, como está en un proceso en donde tiene que generarse una identidad y una personalidad propia, partiendo de las referencias que son sus padres, pues para él es muy importante la opinión que tú puedas tener de él, ¿no? Entonces, si tú lo consideras un niño inteligente, para él va a ser una percepción absoluta. Lo que diga mi papá es lo que es la ley, digamos. El niño no discierne. ¿Por qué? Porque está en ese proceso. Entonces, para que el niño pueda resolver su proceso de manera saludable, tú como padre tienes que ir reconociendo delante del niño que pues también te equivocas, también cometes errores, también has pasado por momentos de prueba y no pasa nada, seguiste adelante y aprendiste muchas cosas, porque para el niño en esos momentos, en esa edad, tú eres su referencia más grande, tú eres su ídolo, tú eres obviamente su modelo a seguir. Entonces, si tú le dices, no, hay muchos padres que con buena intención siempre le dicen al niño, y es que tú puedes, y no hay imposibles, y que no sé qué, y el niño no está registrando el mensaje de el que tú le quieres dar, que es de perseverancia, de constancia, de resistencia, de fortaleza, de templa. O sea, tú con ese mensaje quieres darle a entender al niño que tiene que luchar por sus objetivos, por sus metas y que no se tiene que rendir. Pero el niño lo que está registrando en su cabecita es que él no se puede equivocar, no te puede decepcionar, no puede decir que no se puede cansar, no puede llorar, no se puede frustrar, no se puede enojar, porque si lo hace, papá se enoja y se decepciona de él. Entonces, ahí es donde nosotros, sin saberlo, estamos implementando ese nivel de exigencia en el niño, porque no entendemos que él está tratando de identificarse con nosotros de manera positiva. O sea, él va a tomar muchas de nuestras actitudes para replicarlas porque nosotros somos su primer modelo. No son sus amigos, no son sus familiares, no es nadie más que nosotros. Entonces, por eso nosotros como papás tenemos que cuidar los mensajes que le mandamos al niño y la forma en cómo el niño los está entendiendo. Y yo le tengo que preguntar, si yo le digo al niño, no te preocupes, es que en esta vida no hay imposibles. Yo como adulto, ¿a qué me estoy refiriendo? Yo ya lo razoné y yo ya sé a qué me refiero, en el sentido de tengo que perseverar. Pero el niño no tiene la capacidad racional como para poder entender lo que yo le estoy diciendo y es obligado que yo me siente y le diga al niño, yo a lo que me estoy refiriendo con lo que te digo es a esto, para que yo me dé cuenta si el niño lo está entendiendo correctamente o no. Y generalmente, pues ese proceso o ese paso, los papás pocas veces lo hacen. Fíjate que tienes toda la razón y en esta parte, Francisco, quiero decir que esta herida, justamente la herida de la justicia, es la que más frecuentemente se replica. Y se replica porque nosotros como padres no estamos conscientes de que tenemos justamente esta herida. Nosotros como padres actuamos quizás
equivocadamente pensando en que estoy haciendo las cosas correctamente, en que el hecho de decirle a mi hijo, tú puedes, nunca te rindas, todos esos comentarios que quizás son positivos, pero quizás el hijo no tiene la capacidad o el hijo simplemente no quiere hacerlo, ¿no? E inconscientemente le exigimos, le exigimos, le exigimos y no nos damos cuenta que estamos generando esa misma herida que yo tengo. Ajá. Entonces, uno, como padre tenemos la herida y no somos conscientes, porque es una herida difícil de identificar, porque podríamos decir que que estamos actuando de una forma correcta. Sin embargo, cuando no nos hacemos conscientes de esta herida, no vemos que las cosas no son así. No vemos que estamos actuando de una mala manera. Se podría confundir mucho y nosotros podríamos decir, no, es que le estoy dando mensajes positivos, pero realmente no es así. El niño se toma valor y dice y piensa, si yo metí gol, si valgo, voy a hacer feliz a mi papá, como bien nos lo dices, voy a hacer las cosas para alguien, no por mí, para mantener feliz a esa persona. Igualmente, si saco buenas notas si saco reconocimiento en la escuela, voy a hacer feliz a mi mamá, a mi papá, pero no a mí, ¿no? Y aún así nunca es suficiente, Francisco, como bien lo decíamos, el hijo siempre va a decir, es que metí gol, pero pues ya, el que sigue, el trofeo, ¿no? Vas a sacar buenas notas y vas a decir, bueno, pero pues ya. Y luego los padres aún así lo minimizamos diciéndole, pues es tu obligación sacar buenas calificaciones. Entonces, todo esto viene desde cómo nosotros como padre actuamos y hacemos también muchas ocasiones la diferencia con nuestros propios hijos. Si tenemos 2 o 3 hijos, a uno sí y al otro no. Entonces, ¿por qué a él sí le exiges y a mí no me exiges tanto? Ah, es que tú tienes ciertas capacidades, es que tú no puedes, es que tú sí, etcétera. Entonces, igual, como el hecho de qué mensaje estamos enviando, y quizás, bien nos lo dijiste ahorita, quizás lo hacemos de una manera buena, entre comillas, pero realmente no estamos generando, más bien, realmente estamos generando esta herida. Claro. Es que, mira, fíjate que hay muchos papás que a mí me preguntan en la consulta cómo saber si están actuando correctamente o no. Y yo les digo, miren, eso, por decirlo de alguna forma, es muy sencillo. Solamente hay que aplicar un pequeño proverbio que dice, el árbol por sus frutos es conocido, ¿no? Si tú a una enseñanza que le das a tu hijo no estás viendo los resultados que esperas o los resultados que estás viendo no son positivos, evidentemente no estás actuando correctamente, ¿no? Por ejemplo, si tú motivas a tu hijo y le dices frases bien positivas todos los días y todos los días le alimentas supuestamente según tú su propio yo, diciéndole que no, pues tú eres único, irrepetible, tú no te preocupes, no hay imposibles, nadie contigo, tú estás, digamos, por encima del promedio, tú eres fregón, ¿no? Y estás viendo que tu hijo se está haciendo ególatra, soberbio, intolerante, impaciente, grosero con los demás. Evidentemente no estás actuando bien, ¿no? Entonces tienes que corregir la forma en cómo tú estás formando a tu hijo. Porque muchas veces decimos, no, pues yo nunca le digo que se porte mal con los demás y sin embargo el niño es grosero, ¿no? O el niño no trata bien a sus compañeros. Bueno, eso ya es una señal, ¿no? Y tienes que corregir lo que estás haciendo. Entonces, hay situaciones muy obvias en donde nosotros vemos ese tipo de situaciones en donde a un pequeño niño se le exige más y a otro se le exige menos
Y eso sucede porque el padre, que es una parte que les cuesta reconocer a los papás, pero hay pequeños hijos con los que nos sentimos más identificados, con los que nos llevamos mejor, con los que nos entendemos un poco más que con otros que pueden ser más pequeños o pueden ser más grandes, pero hay diferencias de pensamiento mucho más marcadas que en otros casos. Y entonces el problema aquí radica en que nosotros lo asociamos con falta o sobra de cariño, ¿no? Si tú te llevas bien con un hijo, es porque lo quieres más. Y si te llevas mal con un hijo, es porque no lo quieres. Y nunca revisamos nosotros nuestros procesos emocionales que nos podrían explicar hasta muchas de nuestras propias actitudes, ¿no? De ahí el famoso, tu hijo, tu espejo, que volvemos a tomar como referencia, en donde esta psicóloga nos explica que muchas de las hostilidades que podemos llegar a sentir por un hijo no son precisamente rechazo gratuito, sino es un rechazo inconsciente, ¿sí? Que obviamente no tenemos conciencia de él y lo vamos replicando a lo largo de la vida, ¿no? Y eso deteriora la relación entre los padres y los hijos, y nosotros a veces no lo sabemos. Ok, Francisco. Siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que hoy en día, en mi vida adulta, tengo esta herida? Bueno, tienes que revisar si tú tienes la capacidad para perdonarte tus propios errores, por ejemplo. Preguntarte, ¿qué pasa cuando tú te equivocas? ¿Cómo te sientes? Una pregunta muy básica, ¿no? Cuando no se cumplen tus expectativas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo resuelves tus problemas? ¿Y qué sucede cuando los problemas o las situaciones no son como tú quieres? Con eso vas midiendo tu capacidad de juicio, vas midiendo tu flexibilidad como persona, tu empatía como ser humano, la capacidad para resolver problemas, como está en estos momentos. Pero la pregunta fundamental es esa: ¿cómo te sientes cuando tú cometes errores o cuando algo sale de tu control? Y en Correcto. base a eso me voy dando cuenta si tengo o no tengo esa idea de la justicia. Y con respecto al entorno, tendría que preguntarme qué me genera o cómo me siento cuando otra persona que no sea yo, se lleva las palmas o le dan reconocimiento o la exaltan por algo que haya hecho bien. ¿Cómo me siento yo? Entonces ahí es donde tú vas a darte cuenta cómo andas en esa herida. Correcto. Fíjate que también yo en esta herida identifico que estas personas de entrada tienen un alto nivel de perfeccionismo, por eso pongo en esa imagen. O sea, el pastito ya está corto, ya está al ras, pero hay una hojita de pasto que está resaltando entre ellas. Y de alguna u otra forma, ese perfeccionismo los lleva a cuestionarse eso, ¿no? A ser fríos y calculadores. O está bien o está mal. Así es. No hay puntos medios. Otra actitud o actitud que identifiqué en esta herida, Francisco, es que justamente son personas frías y rígidas. Reprimen siempre sus emociones. No se permiten el contacto físico, evaden sus emociones. Ellos dicen, no estoy triste, aunque siempre estén tristes o estén pasando por algún tipo de sufrimiento. Claro. No hay rango de equivocación en ellos, ni en lo que está en su alrededor. Voy a poner un ejemplo. Cuando un niño, por ejemplo, se ensucia y la mamá es una mamá perfeccionista, se ensucia e inmediatamente va, lo ve sucio, va, lo cambia, lo baña y nuevamente lo viste con ropa limpia, porque ella no se puede permitir que sus hijos o su hijo esté sucio, ¿no? Claro.
es por eso que digo, ni con ellos ni con su alrededor, lo que esté alrededor que les esté afectando. Así es. No se permiten sentir porque también ellos se quiebran y se quiebran de la manera más, yo creo que más más fuerte, Francisco. Yo creo que son personas que no tienen esa tolerancia a la frustración ni tienen esa parte de saber perder. Y es correcto, porque precisamente estas personas, como evalúan obviamente su dignidad y su validación en función de sus aciertos, porque solamente es un polo. Yo te decía que lo sano es que nosotros comprendiéramos que en la vida existen dos polos, ¿no? Opuestos. Existe la luz, la oscuridad, el bien y el mal, la salud y la enfermedad. Y tú a lo largo de tu vida como ser humano oscilas entre esas dos posibilidades o entre esas dos realidades, y lo sano es que vayas sorteando. Es como el ping pong, ¿no? Hoy te tocó un acierto, qué padre. Mañana te toca un error, qué padre. Hoy tienes éxito en tu negocio, mañana tienes un fracasito. Y no pasa nada, pero aquí la cuestión es que esta clase de personas no se permiten en absoluto ninguna dualidad. Francisco, no te escucho. Bueno, mientras Francisco llega, yo les estaba comentando que estas personas también niegan su sufrimiento, no descansan, en ocasiones son personas que no duermen o duermen hasta tarde, hasta que la última pisada en el suelo esté corregida o que no haya ropa tirada o un calcetín mal puesto, ¿no? Ellos no descansan hasta que toda la casa quede pulcra. Aún así se estén muriendo de sueño, aún así estén súper cansados, ellos siempre van a negar que lo tienen, a negar que están sufriendo, a negar que están cansados. Ok, no se van a permitir tampoco vacaciones estas personas. Estas personas son sumamente autoexigentes. ¿Ya estás ahí? Son sumamente autoexigentes y no se van a permitir esas vacaciones porque van a decir, oye, ¿cómo me voy a ir de vacaciones si no tengo la figura que deseo? ¿Cómo me voy a ir de vacaciones si en este momento no tengo el cuerpo perfecto? Porque las autoexigencias de estas personas giran alrededor de mí y de lo que yo quiero. Francisco, te tenemos en línea nuevamente. Sí, se perdió la señal. Bueno, me había quedado en que las personas de esta naturaleza no permiten dualidad alguna con respecto a sus acciones, ni a su carácter, ni en su modo de ser. Su nivel de exigencia es sumamente alto. Mencionabas que la tolerancia a la frustración es baja. Yo diría que es nula, porque si una persona no permite que un niño se ensucie, juegue, interactúe e inmediatamente le genere ansiedad, preocupación o enojo el hecho de que el niño se ensucie, lo bañe y lo cambie en ese momento, sin dar posibilidad de que el niño disfrute de su infancia, pues tenemos un problema. No hay tolerancia a la frustración. No se permiten. Ahora, otra característica que mencionamos hace un momento fue el asunto de que no hay contacto físico, cosa que tampoco me sorprende, porque si no hay contacto físico, pues tampoco hay el afectivo. O sea, del afectivo viene el contacto físico. Cuando la persona establece vínculos sanos con otra, pues hay contacto físico forzosamente.
¿no? ¿Y por qué digo forzosamente? Porque el contacto físico entre nosotros, saludarnos de mano, darnos un beso, un abrazo, también son aspectos que nutren nuestra vida afectiva y si no los tenemos, pues tenemos una vida afectiva parcial. Esta persona los evita precisamente porque no quiere verse vulnerable, ni exponerse, ni presentarse como, como una persona débil. Por eso precisamente evita el asunto de la vida afectiva y del contacto físico. Cuando regresé estabas poniendo un ejemplo. Sí, ante esto que acabas de mencionar, yo quiero agregar un poquito. Por dentro estas personas, Francisco, están cansadas, están frustradas, pero por fuera realmente estas personas quieren tener un momento de descanso, quieren tener un acercamiento con otras personas. Realmente son personas que no se dan la oportunidad de ser vulnerables, como bien lo mencionas. ¿Por qué? Porque sienten que nunca son suficientes o que nunca es suficiente. Y lo que van haciendo inconscientemente y desafortunadamente es alejar a las personas de su vida. Yes. Ok, el ejemplo que estaba poniendo hace ratito es que estas personas niegan el sufrimiento justamente, niegan que están cansadas. Yo les decía que en una fiesta o en un convivio, o incluso sin fiestas y sin convivios, la última o el último que duerme es la persona que se queda limpiando, a pesar de que ya esté cansada, a pesar de que ya tenga sueño, a pesar de todo eso, siempre no se van a ir a la cama si no dejan todo pulcro en su casa, sin ningún pendiente, etcétera. Otro ejemplo que yo les ponía es que estas personas no se dan la oportunidad en ocasiones de tomar un descanso, unas vacaciones, precisamente porque son tan autoexigentes que si no tienes el cuerpo perfecto, ¿cómo te vas a ir a la playa? Si estoy gordito, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿a qué voy a ir? No se dan esa oportunidad de poder salir, precisamente por eso, por el nivel de exigencia que se tienen ellos mismos. Así es. En el desarrollo psicológico consideramos, o considero más bien, que hay 3 niveles de desarrollo emocional y mental. Hay personas que son dependientes en el primer bloque de tu salud emocional y mental. El segundo es la parte obsesiva de tu persona, ¿no? En donde ya vas adquiriendo más razonamiento, justificas, desplazas, proyectas y razonas las circunstancias o las situaciones. Estas personas entran dentro de estas características, ¿sí? Porque cuando tú les preguntas, por ejemplo, Manuelito, ¿por qué no te vas a descansar? Ya terminó la fiesta, mañana recogemos entre todos y tú vete a dormir. Él justifica su actitud diciendo, yo soy una persona excesivamente responsable y a mí no me gusta que la casa se quede sucia, así que yo la voy a limpiar hasta que termine. Y generalmente a veces la sociedad refuerza ese tipo de actitudes diciendo, bravo, Manuelito es muy responsable, sumamente limpio, muy curioso, sin darse cuenta que lo que están haciendo es reforzar un síntoma meramente obsesivo que lleva a Manuelito, sin saberlo, a una actitud de autocastigo. Porque no descansar cuando le toca descansar y ponerse a trabajar cuando ya no le toca es una actitud de autocastigo, sometimiento y sufrimiento que no es necesario. Y a eso se le llama obsesión, se le llama ritual. Pero la gente a veces, por no tener los conceptos verdaderamente claros, supone que el sentido de responsabilidad es sacrificarse excesivamente y de forma desmedida por alguna cosa, por alguna circunstancia o por alguna persona, y eso va a hablar de tu calidad humana,
cuando son cosas completamente diferentes. Fíjate que desafortunadamente el hecho de tener un padre obsesivo muchas ocasiones lleva a un hijo a dos cosas. Y como bien lo decíamos, desde la percepción del niño. Desde la percepción del niño lleva a que tú como hijo seas igual de obsesivo que tu padre, o te lleva al lado totalmente contrario de todo esto. Si eres obsesivamente controlador, vas a ser obsesivamente, ¿cómo se dice? Perfeccionista también. No, sin, o sea, de un lado sí eres perfeccionista, pero del otro lado eres una Pues persona que te obligado. vale todo. Sí, totalmente descuidado, Ujú. distraído, despistado, vamos, en una actitud totalmente retadora. El perfeccionismo y el sacrificio denotan la búsqueda de un sometimiento constante a la figura de autoridad, porque no has resuelto y tienes esa herida en ese aspecto y no has resuelto tu validación, ¿sí? Es decir, todo ese proceso de identificación que les platicaba al principio, de que el niño te toma como referencia y el niño comienza a aprender lo que es bueno y lo que es malo gracias a ti, te da una validación y te conlleva obviamente hacia el amor propio. Por eso tenemos nosotros problemas en el amor propio, el autoconcepto, la autoestima, la validación, porque nuestra referencia no está bien ubicada en ese sentido. Entonces puede pasar que yo sea una persona que se someta a todo, que no exija absolutamente nada y que sencillamente obedezca, o puede pasar que sea una persona completamente rebelde y opuesta a la autoridad, ¿no? Donde me dicen, a ver, Manuelito, aquí en la empresa tienes que llegar con traje y con camisa blanca, y tú llegas de pants y con playera, ¿no? Y llegas con tenis en lugar de zapatos, y llegas con gorra en lugar de peinarte. Haces todo lo opuesto, y eso también es una manifestación de tu inconformidad al respecto del sometimiento y de la exigencia y de todo lo que tú tuviste que sufrir con un padre obsesivo. Es el polo contrario, mientras uno puede someterse, el otro puede rebelarse, ¿no? La herida es exactamente la misma, pero la expresión es completamente distinta de acuerdo al temperamento de cada persona. Fíjate, Francisco, que en alguna ocasión yo te llegué a comentar que precisamente, y me doy cuenta que yo tengo hasta cierto punto esta herida. ¿Por qué? Porque mi papá era una persona muy controladora. Tenía o sigue siendo controlador, y tiene su administración del tiempo muy, 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 muy definida. Cosa que yo te lo he dicho, a mí me cuesta mucho trabajo. Y de alguna otra forma sí, es esa parte, te vuelves una de dos, o igual que él, o te vuelves la parte contraria. Y yo me volví la parte contraria. A mí me cuesta mucho la parte de administrar mi tiempo. Yo no soy nada de administrar mi tiempo en el sentido de que, por ejemplo, él llevaba una agenda o lleva una agenda y todos los días, hora por hora, él sabe qué hacer y qué no hacer. Y yo no lo hago ya de esa manera. La verdad es que sí te genera un problema que a la larga también te genera no nada más un problema personal, sino te genera un problema con tu comunidad, con tu alrededor. Entonces es bien importante ir atacando todos estos puntos y justamente al menos todas esta serie de heridas de la infancia nos ha servido precisamente para podernos dar cuenta de qué heridas tenemos y qué heridas y de qué forma irlas trabajando. Y por eso pues vamos a empezar con qué podemos hacer si esta es tu herida y si te identificaste en esta herida, cómo poderla ir sanando. ¿Qué pasos tendríamos que seguir, Francisco? El paso número 1,
es empezar a identificar todas las actitudes que se derivan de la exigencia, porque esas actitudes que se derivan de la exigencia tienen su parte contraria. Entonces, por ejemplo, si en mi nivel de exigencia yo soy una persona a la que le falta la comprensión, bueno, pues entonces tengo que buscar la virtud que me va a dar esa comprensión. Por ejemplo, trabajar el asunto de la tolerancia, empezando conmigo mismo. Yo tengo que ser tolerante conmigo mismo, pero primero tengo que identificar las actitudes con las que se manifiesta esta herida que yo estoy empezando a reconocer, ¿sí? A hacer una lista de esas actitudes. Ya que las tengo hechas, pues obviamente tengo que generar el compromiso conmigo mismo, qué cosa que no me va a costar trabajo, porque si soy una persona exigente quiere decir que tengo disciplina, tengo constancia y tengo persistencia, perseverancia. Esas actitudes que en su momento me generan conflicto, ahora las voy a ocupar para utilizarlas a mi favor. Entonces tengo que hacer mi primer examen de conciencia. ¿Cuáles son las actitudes que me llevan a este nivel? El segundo paso que tengo que hacer es estudiar o encontrar precisamente la parte contraria de las actitudes que yo tengo en mi herida. Por ejemplo, ¿cuál es la parte contraria de la falta de comprensión con mi propia persona? ¿Cuál es la parte contraria de mi nivel de exigencia, de mi frustración, de mi enojo, de mi falta de empatía conmigo mismo, de entendimiento? Todas esas actitudes tienen su parte contraria. Y tengo que practicar una actitud por mes. Hay psicólogos que lo recomiendan por semana, ¿no? Yo lo recomiendo por mes porque lo que tengo que trabajar es precisamente mi tolerancia, la frustración y mi paciencia. Entonces, si yo lo hago por semana, pues no me va a servir el ejercicio, porque obviamente me voy a frustrar, porque soy de los que va a esperar resultados rápidos. Y esto es un proceso en donde yo tengo que concientizarme de por qué llegué a este nivel de exigencia, cuáles son las actitudes con las que yo mismo lo refuerzo y cuáles son las actitudes con las que yo lo puedo cambiar. Y algo muy importante también que tenemos que hacer es perdonar a nuestras figuras que nos llevaron a esto. Yo tengo que, ya sea perdonar a mi padre o a mi madre o a mis circunstancias o a mi historia de vida, aquellas partes que me llevaron a esto y que me hicieron pensar, me hicieron sentir o me hicieron creer que ese era sentido de responsabilidad, cuando no es así, ¿sí? El sentido de responsabilidad es completamente distinto del nivel de exigencia. ¿Qué lo distingue? Bueno, la responsabilidad es precisamente la capacidad, la habilidad, el hábito y la forma en cómo respondemos. Por eso la responsabilidad tiene como primer palabra responder, ¿sí? Y tiene otra palabra que es habilidad. Las juntas las dos y tenemos responsabilidad, capacidad, habilidad para responder. Nada tiene que ver con que lo hagas perfecto o no lo hagas perfecto. Eso ya proviene del nivel de expectativa de las personas, no de ti, ¿no? Entonces yo tengo la capacidad de poder comprender lo que verdaderamente se me está pidiendo y tengo que hacer el compromiso de renunciar a aquello que me lastima. Ellos quisieron enseñarme el sentido de responsabilidad a través de un alto nivel de exigencia, pero yo tengo que comprender que la responsabilidad y el equilibrio lo debo de poner yo, no los demás, ¿sí?
Acepta la responsabilidad de tu vida, sé consciente de que serás tú quien te llevará a donde quieras ir. Para los adultos hay momentos en que es muy difícil crecer como personas, porque precisamente involucra que nosotros realicemos ese proceso, el proceso de aceptar, el proceso de reconocer, el proceso de perdonar y dejar de victimizarnos para hacernos cargo de nuestras propias necesidades, obviamente sin hacer responsables a los demás. Entonces es un proceso que pareciera ser sumamente largo, pero empecemos por la listita de lo que nos llevó a esto, de las actitudes que refuerzan esto. Sí, justamente por eso yo también comienzo con esto, Francisco. Ser consciente y aceptar que esta herida está ahí, que la tienes. Acepta que la herida está ahí y que hubo algo o alguien que te la generó. Pero hoy en día tú puedes tomar la oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida y la de tus hijos o muchas ocasiones día de los abuelos, etcétera. Entonces, esa parte yo creo que, como bien nos lo dices, es una parte difícil y es el primer punto que tenemos que tener en consideración. El aceptar que esta herida está ahí, y el aceptar nos cuesta mucho trabajo. Claro. Y nos cuesta trabajo porque tenemos muy bien proyectado que cualquier opinión que sea contraria a nuestras figuras está mal o es una traición. Entonces, tenemos que renunciar a esa serie de conceptos. Correcto, el punto número 2 que nos acabas de decir, yo lo manejo como cambia la rigidez por apertura. Nada es perfecto, como bien nos lo dijiste, nada es perfecto. Y no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si hoy dejas el calcetín tirado, no pasa nada si hoy tu hijo dejó los tenis en la sala todos botados, ¿no? No pasa nada si hoy te das la oportunidad a que así se quede. No va a pasar nada. De hecho, mira, en ocasiones anteriores lo hemos hablado y lo hemos dicho. Ni siquiera tenemos la certeza de que en 1 hora, en 10 minutos, de que mañana yo pueda amanecer. Ni siquiera tenemos esa certeza. Entonces, si nada es perfecto, nada es perfecto, porque yo estoy tratando de buscar esa perfección. Y ojo, no nos equivoquemos con ser mediocres. No. Una cosa es ser mediocres y otra cosa es buscar la perfección, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un término muy importante por otro. Nosotros asociamos perfección con equilibrio. Y yo creo que tanto es importante la disciplina como es importante la flexibilidad. Es importante el trabajo como el descanso. Es importante el orden como cierta flexibilidad en ese orden precisamente. Entonces, el problema, el conflicto se genera cuando tú caes en el exceso. Es decir, no importa si hay 20,000 calcetines tirados ahí en el bote de la ropa, ¿no? Si no los he lavado, no, si no es un punto medio. Precisamente nosotros estamos cayendo en este nivel de injusticia, en esta herida, porque no estamos siendo flexibles y nos estamos yendo al extremo. Por eso caemos ahí, porque hay un extremo de exigencia o hay un extremo de rebeldía. Entonces aquí el asunto es punto medio y se resuelve el conflicto. Correcto, justamente, bueno, voy a poner esta imagen. Esta. Hay una escala de colores grises. Y justamente es lo que nos estás diciendo. Hay que observar la vida en su escala de colores. No todo es blanco
ni todo es negro. Hay que darnos la oportunidad de atrevernos a hacer las cosas, a ponernos justamente ese vestido blanco, y si se ensució, no pasa nada, ¿no? Pero, ojo, igual así como nos lo dices, Francisco, o sea, no caer en los extremos, tener ese punto medio. Yo les digo, pónganse ese vestido blanco y si se ensucia, no pasa nada, porque estamos hablando de una persona perfeccionista, una persona que tiene esta herida. Ajá. Entonces, darnos la oportunidad de hacer cosas que la sociedad dice que no deberían de ser así. Date esa oportunidad. Quédate en un punto medio, tanto blanco como negro, pero en todas sus escalas, en todas estas escalas de colores grises. Eso te puede llevar a tener una vida más feliz, a tener una vida más placentera. Y si solo dejas de pensar en el qué dirán, yo creo que viviríamos de una mejor manera. Dejar de pensar en el qué dirán y cómo me van a juzgar. ¿No, Francisco? Tengo que aprender a satisfacer mi natural necesidad de validación por mi propia cuenta. Porque cuando se caen en actitudes como las que manejas, Manuelito, de preocuparme por qué van a decir, si me van a aprobar o no, si me van a reconocer, si me van a aceptar, nosotros estamos poniendo nuestra validación, nuestro reconocimiento, nuestro amor propio y autoconcepto en el exterior. Y lo que tenemos que ir comprendiendo es que tenemos que equilibrar la importancia que le damos a la opinión externa con nuestro mundo interno. Y la forma de equilibrarlo es a través de la virtud del discernimiento. Ajá. El discernimiento nos ayuda a entender, ¿sí?, qué es lo que nosotros tenemos que elegir del exterior que sea verdaderamente bueno para nosotros. Es decir, por ejemplo, si yo estoy recibiendo opiniones meramente tóxicas sobre mi persona, evidentemente yo tengo que dejar de tomar en cuenta un poco la opinión externa y voy a hacerme más caso a mí, ¿sí? Y el ejercicio sano es, tú tienes que ponerte en el centro de tu propia vida, no puedes permitir que sean los demás quienes decidan por ti, quienes obviamente como que te digan cómo llevar tu vida, ¿no? Ah, no, a mí me parece que se te ve muy bien el color rosita y te vistes de rosa porque yo lo digo. Ah, pero ¿por qué? Porque soy tu madre y te callas. No, ya no estamos en esos momentos. Entonces yo tengo que sacudir mi mente, darme cuenta de cuánta basurita mental tengo que sacar de mi cabecita y atreverme a hacerme responsable de las decisiones que yo tome sin el temor de que a lo mejor una decisión puede que no le guste a las personas, pero a mí me hace feliz. Es decir, yo les pongo una anécdota de ejemplo. A mí me decían, los hombres tienen que utilizar solamente colores neutros para vestirse, no pueden ocupar colores que son propios de las mujeres, ¿no? Llámese el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, colores completamente distintos a cómo se viste un hombre en mis tiempos. Y yo le decía a mi mamá, pues a mí no me importa, yo quiero que me compres un pantalón rosa. Es más, le decía yo, si lo puedes comprar fuchsia, mejor, porque entre más resalte, más orgulloso me voy a sentir. Y ella me decía, ¿por qué? Ah, pues es que si tú a la gente la acostumbras a que te da pena, te da vergüenza, tomas muy en cuenta su opinión, nunca vas a hacer nada por ti mismo. En cambio, si te atreves y vas un poquito más allá, la gente tarde o temprano terminará acostumbrándose a ti. Y aquí aplica ese mismo principio. Otro aspecto es, perdónate. Creo que en todos los programas hemos utilizado esta pequeña lámina. No seas tan duro contigo,
mírate con amabilidad, perdónate por juzgarte, por minimizarte. La otra no se ve, no veo muy bien por el corazón. Perdónate a ti con amor. Y bueno, justamente esta lámina la pongo porque estamos hablando de juzgarnos, de hacerle caso a esas voces externas, a las personas que nos dicen, oye, no te pongas eso, oye, no hagas eso, oye, quien te debes de juzgar, y es más, ni siquiera, más bien dicho, deberías de escuchar a esas voces y deja de juzgarte tú. Porque muchas ocasiones, y por eso lo pongo, porque a veces somos bien duros con nosotros mismos. Así es. Entonces nosotros mismos nos juzgamos, Francisco, nosotros mismos nos hacemos ese daño. Porque así nos lo enseñan. Nos enseñan a estar al pendiente de la opinión externa más que de la interna. ¿Por qué crees que hay personas sumamente confundidas con respecto a su proyecto de vida, a lo que verdaderamente quieren hacer? Yo siempre les pongo el ejemplo siguiente, ¿no? Llegas a determinada edad, pues si eres adolescente y además eres mujer, pues tienes que hacer la fiesta de 15 años porque todo mundo la espera, ¿no? Aunque a ti no te guste, por ejemplo. O llegas a determinada edad cuando ya eres joven, tienes 18, 19, 20 años, pues es que ya tienes que casarte. Bueno, ya eres casado, ahora tienes que tener hijos. Ya tienes los hijos, ahora la parejita. Ya vives en una casa, no, pues necesitas una casa más grande. Y verdaderamente nosotros nunca nos detenemos a pensar si el proyecto de vida que nos propone la sociedad hace resonancia con nosotros mismos. Ese es precisamente el problema, el asunto que no nos escuchamos a nosotros mismos y tenemos que aprender. Y para poderlo hacer tenemos que aprender a entrar en silencio. Va a haber muchísimas voces que nos van a exigir, que nos van a pedir, que nos van a demandar cosas. Y nosotros tenemos que aprender a entrar en silencio para poder poner límite a todas esas voces que nos están sometiendo a un nivel de estrés sumamente intenso, sumamente grande, que a veces nosotros no podemos sortear de manera correcta porque no tenemos las herramientas, los elementos o la formación para poder decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, sí te respeto, sí te entiendo, sí comparto tu opinión, pero hasta aquí llego, ¿no? Y eso es algo que a veces no nos atrevemos a hacer. Claro, siguiente punto que pongo, Francisco, que propongo, es conectarnos con nuestras emociones. El hecho de permitirnos sentir, así como hace ratito yo les decía, muchas ocasiones estas personas, las que estamos o están viviendo en esta herida, no se permiten sentirse cansados con tal de buscar esa perfección. No se permiten sentirse enojados, tristes, frustrados. Ellos, ante todo y para todo, necesitan buscar la perfección. Entonces, por eso yo propongo el conectarnos con nuestras emociones, permitirnos sentir. No pasa nada si nos enojamos. Siéntelo, siente tu enojo, siente y analiza. Como bien nos lo dijiste hace rato, hacer ese ejercicio de introspección y analizar el por qué nos sentimos enojados, por qué nos sentimos frustrados, tristes. No pasa nada. Y hay que dejar fluir esas emociones, Francisco. Tenemos que perder el miedo a ser nosotros mismos. Una persona tiene dificultades para conectar con sus emociones porque tiene miedo a ser ella misma, porque sabe y entiende que muchas veces sus emociones son contrarias a lo que la sociedad le pide que sienta, ¿no? Es decir, tú siempre tienes que tener buena cara, siempre tienes que mostrarte alegre, feliz, contento, agradecido por lo que estás viviendo, cero cansancio, cero frustración, cero éxito. Es una imagen ideal de cómo debería ser el ser humano. Ajá.
Sin Pero embargo, sin embargo, tampoco se permiten sentir el hecho de estar felices, contentos y demostrarlo, Francisco. Tampoco eso se permiten. Muchas porque ocasiones estas personas les cuesta tanto decirle a sus hijos, te quiero, te amo, un abrazo, un beso. Muchas ocasiones no se lo permiten sentir, aunque sean emociones positivas, emociones que realmente significarían mucho para el hijo, para la esposa, para el papá. es que aquí la cuestión es, mira, no solamente es un asunto negativo, sino también obviamente es la cuestión positiva. Y a mí, sinceramente, no me sorprende que estas personas no se permitan sentir absolutamente nada, porque parece que viven como si estuvieran programadas, ¿no? Pero eso lo hemos venido explicando a lo largo de toda la emisión. O sea, son personas profundamente obsesivas, simplemente responden a la exigencia y la parte emocional, sentimental o mental la dejan de lado. Por eso precisamente no se permiten absolutamente nada y no me sorprende, porque estamos hablando de un trastorno. Ajá. Estamos hablando de una herida. Entonces, eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente sería, ¿sí? O lo sorprendente es que muchas personas, como las que manejamos aquí, que no se permiten sentir enojo, pero tampoco se permiten sentir felicidad. Pues precisamente lo que nosotros estamos proponiendo es que empiecen a atreverse a sentir la parte emocional, a conectar primero con ellos mismos, a hacer una introspección, a revisar cómo está su interior. Muchas veces nosotros no lo hacemos. No nos damos ni siquiera tiempo, ni siquiera 5 minutos para estar con nosotros mismos. Nos dan miedo muchísimas cosas, nos da miedo la soledad, nos da miedo el fracaso, nos da miedo el olvido, nos da miedo la falta de reconocimiento, nos da miedo el equivocarnos, nos da miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagínate una persona que tiene fantasmas todo el tiempo, 24/7, ¿cómo se va a sentir? El problema es que Claro, claro. no lo va a expresar. Y no me sorprende que no lo exprese porque obviamente él está casado con una imagen que le vendió la sociedad, ¿no? Es decir, tú tienes que proyectar que todo está bien aunque todo esté mal. O tienes que proyectar que todo está mal cuando todo está bien. El asunto es que a la persona le genera una confusión impresionante porque no sabe cómo manejar sus emociones. Y en esta sociedad mexicana en la que nos encontramos, pues habemos muchas personas que crecimos con padres que en su momento fueron distantes, que no decían te quiero, que no daban un abrazo, que no daban un beso, que no reconocían el esfuerzo del hijo porque resulta que es su obligación estudiar y que no sé qué, y todo eso lo asociábamos con aspectos como la educación, la formación, la obligación, etcétera. Entonces, pues a mí no me sorprende que en este momento la sociedad mexicana pues esté en un momento de crisis, ¿no? Emocional y mental, porque estamos en una crisis de salud mental. No sé si tú te has permitido observar noticias, entornos, la música que escuchamos, los mensajes que recibimos, el entorno en el que vivimos, la sociedad, cómo estamos. Y supuestamente estamos preocupados por todo menos por nuestra salud mental y eso es lo que a mí me preocupa. A veces yo pienso, todo mundo le exige al papá gobierno que elimine la inseguridad en el país, pero digo, ¿cómo la vamos a eliminar si la salud mental de las personas está del nabo? ¿Qué clase de personas son las personas que se dedican a lo que se dedican y hacen lo que están haciendo? Personas enfermas, totalmente. Claro, fíjate que siguiendo el ejemplo que nos estás poniendo de los padres con los que crecimos, con padres autoritarios, con padres que no se permitían sentir estas emociones con sus hijos, siguiendo este ejemplo, Francisco, fíjate que yo me he dado a la tarea de, de romper con con esa historia, con esos paradigmas
que de alguna u otra forma mi papá venía realizando. Y no sabes la satisfacción que se siente el hecho de que si a tu papá, por ejemplo, al mío, le costaba el hecho de darte un beso, un abrazo, el hecho de decirte te quiero. Mi papá no lo decía, Francisco. Y de alguna u otra forma el hecho de que yo lo haga con él, lo rompes como que esa barrera que él tenía e incluso hasta, de verdad, yo creo que hasta sus ojos se le ven cristalinos. Porque le cuesta trabajo conectar. Claro, pero Porque obviamente tiene que romper con esquemas de machismo y un montón de cosas que trae sobre su persona, ¿no? Y, claro, y y ese es el reto. así es, y por eso yo les digo y les recuerdo aquí que somos seres emocionales que conectamos con las emociones de la otra persona. Y si no nos permitimos sentir, la única persona que va a salir frustrada, pues soy yo. Así es. En efecto, Ok, hace, siguiente. hace Ajá, algunos años, fíjate que hace algunos años, antes de que yo fuera lo que soy ahora, o sea, psicólogo, yo siempre escuchaba como consejo de terapeutas. Tú tienes que permitirte expresar tus sentimientos y tienes que expresar tus sentimientos y tienes que manifestar lo que piensas o lo que sientes X. Hace algunos años yo veía, yo creo que ojalá que esto se esté regulando, pero yo veía que las personas ahora son hipersensibles, ¿no? Tanto a comentarios como a actitudes. Y a veces lo asumimos todo como una agresión. De ahí que nos hayan llamado ya pues la generación de cristal, ¿no? Donde cualquier cosa nos quiebra. Y el remedio es, tienes que sentir primero para poder equilibrar, reconocer, manejar tus emociones, tus sentimientos. Y hay otro punto importante aquí, el aspecto racional de nuestra persona. No todo es sentir. Tiene que haber siempre un punto medio, es decir, habrá momentos en donde puedas expresar lo que sientes y lo que piensas, y habrá momentos en que tendremos que guardar silencio prudentemente y no pasa nada. Esa es una parte de la salud mental de manera ideal, pero yo creo que aquí se presta precisamente para reflexionar esto. El hecho de que, bueno, nosotros crecimos con padres que pocas veces expresaban sus sentimientos o sus emociones. Y ahora estamos con padres que a veces no manejan el aspecto racional de sus personas y caemos en el extremo. Entonces aquí hace falta un punto medio. claro, lo que veníamos diciendo desde hace un momento, o sea, ni tan ni muy muy. Siempre manejarnos en el punto medio y siempre atrevernos a manejar ese punto medio, ¿no? Siguiente punto, Francisco, que yo propongo es aprender a confiar en los demás. Por eso esta imagen. Y aprender a confiar en los demás es que todos hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, con el conocimiento que tenemos. Nadie piensa igual que nosotros. Todos pensamos de una manera totalmente diferente. Yo creo que la vida sería más sencilla, Francisco, si todos tenemos esto muy en cuenta. Aprender a confiar en los demás. Volvemos a lo mismo, ni muy muy, ni tan tan. Así es. Yo creo que nosotros al momento de estar abierto a las experiencias de vida y darnos la posibilidad de aprender, es como nosotros vamos a ir adquiriendo discernimiento correcto para saber quiénes son personas merecedoras de nuestra confianza y quiénes no.
Hay una práctica que pocas veces se hace precisamente porque a veces nosotros no identificamos correctamente nuestras necesidades afectivas, que es el hecho de poner a prueba a una persona, llámese un amigo, llámese un familiar, llámese a una amiga, a cualquier persona que llegue a tu vida. Porque muchas veces no entendemos que nuestra vida interior, así como la externa, ¿sí? Las personas la tienen que respetar y tienen que hacer méritos para entrar a ella. La confianza se gana. ¿Y cómo se gana? Obviamente practicando una serie de valores que a veces nosotros tenemos olvidados, ¿no? Como el respeto, la empatía, la comprensión, el entendimiento entre nosotros, el diálogo, el hecho de que nosotros tenemos que ser condescendientes, donde la condescendencia nos da capacidad para aplicar la misericordia frente a los errores, ¿sí? Y la ternura frente a los defectos, en donde nosotros vamos entendiendo que como seres humanos somos personas sumamente susceptibles al error. Podemos estar llenos de muy buenas intenciones y muchas veces vamos a enfrentarnos a la realidad de que con todo y mis buenas intenciones me equivoqué. Y no es que no pase nada, lo que sucede es que yo tengo que aprender del equívoco que yo estoy viviendo, ¿no? En donde el no pasa nada aplica para el decir, no dramatices tu error como tampoco minimices tu error. Sencillamente el punto medio y lo justo es que lo asumas, lo aceptes, lo resuelvas y procures, corregirte. Porque eso hace una persona responsable. Se corrige a sí misma. No va por la vida diciendo, bueno, pues como todos cometemos errores y somos seres humanos, pues no importa, ¿no? Oye, pero afectaste a todo el vecindario. Sí, pero no pasa nada, todos nos equivocamos. No. Sino el verdadero sentido de responsabilidad implica que yo tenga conciencia, y es donde yo difiero con los terapeutas actuales, que le dicen a las personas, mira, mientras tú seas feliz, que el mundo ruede, que a ti no te importe, tú no te preocupes, tú haz lo que quieras. ¿Por qué crees que tenemos ahorita ya una muy amplia variedad de géneros y pensamientos? Porque no hay límites, ¿no? Entonces, la salud implica hacerme responsable de lo que yo hago y respetar al otro. Si yo quiero que me respeten, yo soy el primero que tiene que hacerlo. Si no, no. Correcto, ahí aplica el no pasa nada, pero responsablemente. Así es. Sí, o sea, el no pasa nada yo lo entiendo como el hecho de que no exageres ni te tires al drama ni te pongas etiquetas que no te tocan, ¿no? Es que soy un desgraciado y no merezco perdón, o sea, no manches, ¿no? Pero tampoco vayas por la vida aplicando el no pasa nada para no hacerte responsable absolutamente de nada. Hay una enorme diferencia. Aplicando el no pasa nada para ser un desgraciado. Exactamente. Al final de cuentas nadie me dice nada. Y precisamente por eso tenemos esta laxitud social. Laxitud, ¿qué quiere decir? Que la moral ya la hemos flexibilizado tanto, ¿sí? Que lo bueno ya no es tan bueno y lo malo ya no es tan malo, ¿sí? Y podemos decir, bueno, pues una actitud que moralmente y total y absolutamente es mala, podemos decir, bueno, es que depende de tu percepción. Ahí hay fallas en el juicio. Por eso estamos como estamos ahora, porque hemos caído en la laxitud de conciencia, y la laxitud de conciencia es un defecto que urge que todas las personas atendamos. La laxitud de conciencia. Y me voy a preocupar más cuando mi conciencia ya no me diga nada. Ahí sí
me tengo que preocupar todavía más. Muy bien, Francisco. ¿Tienes algo más pendiente? ¿Sí? Déjame checo. Pues mira, básicamente ya se abarcaron los puntos que Ok, teníamos al respecto del tema. Hablamos de el asunto de la perfección, de cómo las personas pueden llegar a sentirse rechazadas, el asunto del bien y el mal, los extremos que se manejan. Yo creo que afortunadamente ya nosotros abarcamos todos los puntos de acuerdo al esquema que yo iba a manejar, pues ya abarcamos todos los puntos y incluso hablamos de cómo sanar esta clase de herida. Si tú no tienes nada que agregar, yo creo que ya terminamos. ok, entonces damos conclusiones, Francisco. Ok, una conclusión es, cuando tu sentido de responsabilidad, tu disciplina, tu constancia, tu entrega o tu compromiso, que son valores que se aprenden a través de la justicia, te genera conflicto, te causa dolor o te genera desconcierto o descontento con tu entorno, contigo mismo, con los demás, yo creo que tienes que darte la oportunidad de detenerte para que puedas hacer tu ejercicio de introspección y entonces darte la oportunidad de modificar aquellos valores que aunque te los hayan enseñado personas importantes, no los estamos aplicando correctamente y el cambio es válido y también es sano. Yo concluiría con esto. Correcto. Yo concluyo con lo siguiente. Recordemos que nosotros somos seres humanos, que no somos perfectos y que valemos por el simple hecho de existir. Me quedo con que esta herida la generamos la mayoría de las ocasiones de una manera tan invisible porque la podemos confundir con el hecho de estar llenando a mi hijo de palabras positivas. Entonces hay que analizar correctamente eh, la autoexigencia o la exigencia que nosotros estamos proyectando. Lo siguiente es, no te sientas mal si te sentiste identificado con esta herida. Recuerda que todos tenemos al menos una herida. Lo importante es empezar a sanarla, a trabajar en ella y hacer conciencia de los pensamientos y errores que tenemos o que hemos cometido a raíz de nuestros errores de infancia o de nuestras heridas de infancia. Y por último, yo tengo una tarea como lo hemos venido manejando y la tarea es la siguiente. Hoy vamos a delegar una actividad, ya sea a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus subordinados, porque incluso en el trabajo también podemos delegar. Le dejarás una tarea o una actividad y te vas a permitir que así ellos lo hagan, bien o mal, así está bien, permitirnos dejarla así, permitirnos que lo hagan de la manera en como ellos saben, aunque el resultado no sea perfecto. Recordemos que ellos lo hicieron lo mejor posible con las herramientas y conocimientos que ellos tienen. Deja que las cosas sean y fluyan. No va a pasar nada si el día de hoy se quedó un calcetín tirado. Recuerda que cada quien hace las cosas como puede y como sabe. Solo hoy. Vamos a dejarnos esa tarea. Solo hoy. Delega esa actividad.
¿Cómo ves, Francisco? Solo por hoy me daré amor a mí mismo. Ser flexible es amarte. Así es. Entonces, si quieres modificar un hábito que te está oprimiendo tu corazón, tu alma, tu espíritu, una muestra de amor para ti mismo es el hecho de que seas más flexible contigo mismo, que te permitas disfrutar de los pequeños logros. Yo como tarea les pondría, fíjate, anota cuál fue tu logro en el día. Puede ser cualquier cosa que te haya hecho feliz, que te haya dado un instante de paz, de alegría, de gozo. A eso llámale logro. Y de esta manera vas a renunciar a medir tus logros, tus aciertos, en función de tu poder adquisitivo, en función de tu capacidad económica, en función del número de bienes materiales que puedas o no puedas tener. Porque lo verdaderamente importante no viene de afuera, viene de adentro. Claro, yo a esto agregaría nuevamente esto. No seas tan duro contigo mismo. Muchas ocasiones no nos permitimos celebrar los logros porque fueron pequeñitos. Quizás mi meta era bajar 10 kilos y solamente bajé 300 gramos. Pero por ser tan duro conmigo mismo, por juzgarme a mí mismo y por culparme a mí mismo, no me permito ver que quizás pude haber subido 5 kilos más, 7 kilos más, la cantidad. Sin embargo, bajé a lo mejor 400 gramos. Y no lo celebro, no me doy la oportunidad a ver, aunque sea ese pequeño cambio. Muy bien, Francisco. Así es. Y pues bueno, por mi parte es todo. Me resta más que agradecerte una vez más que hayas estado aquí con nosotros compartiéndonos estos grandes temas. Y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? En las redes sociales como Francisco GC, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas me encuentran exactamente igual, me mandan mensajito, ahora sí que por privado, y ya nos pondríamos de acuerdo. Si tienen alguna duda o quieren consultar algo o hacernos algún comentario, todo es bien recibido. Pues a mí no me resta más que agradecerles a todos por su tiempo, por darse ese espacio para podernos escuchar. Agradecerles a todos los que se quedaron hasta este momento y recordarles que este y todos los programas anteriores estarán disponibles en la página de Idealmente Radio, ya sea por YouTube o Facebook. Francisco, nuevamente muchas gracias. Gracias por habernos compartido de estos temas. Gracias por darte el tiempo una vez más y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por su enorme paciencia. 5 capítulos, chicos, imagínense. Hablando de las heridas de la infancia durante 5 semanas. Y se mantuvieron ustedes hasta el final. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho porque me permiten compartir, me permiten estudiar, me permiten aprender y me llevo una experiencia muy grata de estas emisiones que tuvimos ahora. Con cerramos, pero sí fue un maratonzote y gracias por acompañarme en este maratonzote, Manuelito. Muchísimas gracias. No, gracias a ti también. Gracias a todos los que están ahí conectados todavía. Maritza, muchas gracias por estar aquí. Que tengan una muy buena noche o feliz día donde quiera que se encuentren. Nos vemos la próxima. Bye.